Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Carrasquilla 7, 7 aproximaciones diferentes a la obra del escritor antioqueño, con 7 invitados especiales, lectores, investigadores, estudiosos de la obra de Tomás Carrasquilla. Esa es la manera en que Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje a los 150 años del nacimiento de este importante autor colombiano. Hoy estamos con Darío Ruiz Gómez, escritor antioqueño, profesor emérito de la Universidad Nacional, y uno de los lectores más interesantes de la obra de Tomás Carrasquilla. Darío, bienvenido a nuestro programa. Vamos a hablar un poco sobre la ironía, el humor en la obra de Carrasquilla. Quería preguntarte, en primer lugar, cómo se manifiesta este espíritu socarrón, sarcástico, irónico en Carrasquilla. Bien, dijiste la palabra socarrón, y generalmente se ha utilizado para referirse a Carrasquilla y también para referirse un poco a, digamos, a cierta parte del carácter del pueblo antioqueño. El pueblo antioqueño es muy socarrón, el pueblo antioqueño es muy pícaro, tal vez en eso sí tienen la razón, pero digamos, habría que situar el humor en Carrasquilla, no como ese humor de grasejos, de chistes fáciles, ¿no es cierto?, que es tan extendido y es una epidemia a veces en los pueblos, como sucede en España, hasta que llegan grandes autores como Quevedo y le dan a ese humor una dimensión ácida, terrible, como crítica de la realidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en Carrasquilla el humor tiene un valor, digamos, desde la perspectiva en que él enfoca la sociedad, en que él es propio de la novela del siglo XIX tener un punto de vista, ¿no es cierto? Cuando se introduce, aparece, digamos, el proletariado cambia totalmente la única visión que tenía la aristocracia o la burguesía. Entonces, cuando aparece, digamos, el proletariado, o cuando aparece como en Carrasquilla, el pueblo lleno de personajes hasta ese momento negados, ¿no es cierto? Invisibles además, ¿no? Que no existían en la No, y literatura. además, por ejemplo, que una sociedad tan falsamente aristocrática como la antioqueña, entonces negaba, dejaba a un lado el mismo Carrasquilla. Yo lo he dicho muchas veces, en la historia de Antioquia, en la historia oficial, aparecía como un escritor sin ninguna importancia. Entonces, yo creo que ahí, como señala Roland Barthes, hay dos posiciones. La posición del humor, que es la que pone de presente René Girard en ese libro extraordinario que se llama Mentira romántica y verdad novelesca. El humor permite desvelar todas las razones secretas de una sociedad encaminada, como en el caso de la antioqueña, hacia el triunfo, el reconocimiento económico, etcétera, que es lo único que le permite a un individuo ser reconocido, ser humano. Entonces, ese punto de vista que tiene Carrasquilla del humor es el humor desentrañante de los vicios de una sociedad de negociantes, de una sociedad, como él dice, de recién aparecido, lo que se llama en Francia, ¿te acuerdas? El parvenu, Claro. que es tan importante en la novela de Stendhal, Julian Sorel, ¿te acuerdas? Con ese miedo que él tiene de que descubran que no es nada socialmente. Eso es lo que va dando Carrasquilla. Y eso es lo que lo hace un gran novelista, ese enfoque del humor, pero un humor desvelante, porque va descorriendo velos y no solamente él se burla, sino que al mostrar que todo eso es un simulacro de sociedad, la gente que se cree, la Pepa Escandón,
Grandeza, Zamudio, etcétera, que van creyendo que ya pertenecen a una élite social parisina. Entonces yo creo que es donde ese punto de vista propio de la novela del siglo, desde la novela del siglo XIX, Solá, Balzac, ¿no es cierto? La relación de Carrasquilla con Solá, con Balzac es muy grande, porque tiene esa capacidad de ir enriqueciendo tantos personajes, ¿no es cierto? Papá Goriot lo podía haber trasladado aquí a la simulación de ese pobre señor gastándose el dinero para que las hijas simulen lo que no son, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el humor es fundamentalmente un elemento que utiliza Carrasquilla para burlarse de una sociedad. Y entonces, ¿por qué? Porque es que, o sea, es claro que a la lectura, pues, una lectura actual, Carrasquilla resulta siendo demoledor frente a la sociedad de su época, sigue siendo muy actual, sin duda alguna, con estas clases emergentes de ricos antioqueños que aparecen ahora, pero porque hay una imagen que glorifica a Carrasquilla, que dice que Carrasquilla canta la gloria antioqueña, porque hay esa confusión cuando Carrasquilla es tan claro en su manera de ver y de ridiculizar y de criticar esa sociedad. Bueno, ahí se presenta un fenómeno deformante que es el prejuicio de aquellos que lo atacan sin leerlo o de aquellos que lo ensalzan sin haberlo leído, porque si lo leen se dan cuenta de que esa idea de la antioqueñidad, que aparece alrededor de los años 50, cuando hay un interregno en Antioquia y entonces aparece una clase de comerciantes muy bien descrita por Mejía Vallejo en su novela Los negociantes. Entonces aparece, ¿cómo te voy a decir? Aparece un grupo social que está tratando de tener un linaje, etcétera, y que entonces Carrasquilla va a observar con una complejidad, y yo creo que es ahí donde la gente falla, porque cuando uno se da cuenta de que la gente no distingue, que por ejemplo hay como 3 o 4 o 5 retóricas en Carrasquilla, como lo pedía Ciorán. Todo escritor tiene 5, 6, 7 retóricas. La de los grandes cuentos como la de Dios Padre, las novelas ya como Frutos de mi tierra, ¿no es cierto? Y el trabajo del lenguaje, él casi es de la misma época de Machado de Asís. Blas, las memorias póstumas de Blas de Cuba es casi de la misma época y son contemporáneos pues, en ese sentido y una búsqueda y adelantados a todo. Entonces creo yo que en primer lugar esa deformación de la antioqueñidad la dan personajes, la inventan personajes, decía un amigo mío Hugo Ángel, que vivieron en Medellín, que nunca conocieron Antioquia, y eso se sigue presentando. Antioquia, la de mis amores, y sacan un tiple y lloran, pero tiene que poner una bomba en Ituango para que nosotros sepamos que Ituango existe, para que entendamos que existe una periferia de este centro absorbente que es Medellín. Entonces yo creo que eso de la antioqueñidad es una mentira total, porque él no tiene nada de canto y de exaltación de la antioqueñidad. Darío, tú ahora tocaste una relación muy interesante de Carrasquilla con los franceses. Generalmente se ha hablado del Carrasquilla que ha leído a los españoles, a Pereda, a Blasco Ibáñez, a Pardo Bazán, y poco se ha mencionado sobre el Carrasquilla que bebe en Balzac, en Stendhal, en Flaubert, en Víctor Hugo. Cuéntanos un poco cómo es esa relación de Balzac de Carrasquilla con los franceses. Yo creo que, por ejemplo, mencionaste Pereda y entonces aquí los españolizantes, fue siempre de la extrema derecha pro-española, y que no leyó, digamos, a los grandes escritores, el autor de La Regenta, y se fueron hacia ese costumbrismo. Pereda, a uno cuando lo lee, pues, que lo comparen con que el maestro de Carrasquilla, le da a uno risa, pues, porque es que Carrasquilla es inmensamente superior a un escritor de provincias como es Pereda, Cantabria, que yo conozco muy bien. Ahora bien, en Frutos de mi tierra, que fue publicada en 1897, hay dos cosas que desconcertaron a una crítica que tampoco existe en Colombia y que desconoce la novela. Las dos historias paralelas, ¿te acuerdas? Claro, la de Pepa y la de... Exactamente, las dos historias. Entonces la gente decía, eso no es una novela porque tenían la idea de que decía Sarcey en el siglo XIX,
toda obra verdadera tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Entonces, claro, Carrasquilla se sale de eso. Tú tienes que llegar a leer al Faulkner de la Palmeras Salvajes, que son dos historias paralelas, para darte cuenta de que Carrasquilla se adelantó a eso. Ahora bien, la pregunta que yo hacía, y lo he hecho muchas veces, ¿por qué Carrasquilla menciona a Sara Bernard? Sara Bernard fue la gran actriz del siglo XIX. Las fotos que le toman a dar son extraordinarias. ¿Por qué conoce al autor de Los Misterios de París? ¿Por qué conoce a todos esos grandes novelistas? ¿No es cierto? Yo creo que es ahí donde él se plantea el hacer ese gran fresco humano, el descubrir toda esa cantidad de conductas diferentes y el descubrir en esas conductas algo que Balzac incorpora, incorpora Stendhal, que es, por ejemplo, digamos, no el odio de clase social, del acomplejado social, el odio, las peripecias de los negocios, Claro, el dinero como elemento, como dice Marx, que objetiva la conducta humana. Y esos señores están a toda hora tumbando a tumbando, es propio del antioqueño eso. Para el antioqueño negociante no existe ni padre, ni madre, ni hermanas, ni nada. Si los tumba, los tumba. El tumbis, como se dice aquí, ¿no es cierto? Entonces, ese punto de vista es el que aprende y se entiende con esa lección en la gran novela francesa, ¿no es cierto? Recuerda que casi todos los libros del segundo piso, de la biblioteca del segundo piso en Santo Domingo, estaban en francés. Del tercer piso. Del tercer piso, era el tercer francés, piso. claro. Y en esa época a mí me tocó tener un bachillerato donde yo aprendí francés en el segundo bachillerato. Entonces, ¿cómo explica uno? Y eso habría que hacer un trabajo en la universidad de recomponer todo eso, que Baldomero Vanicano saliera de Río Negro, un maestro que sabía alemán y que conocía la obra de Nietzsche y que fue y conoció a Nietzsche, ¿no es cierto? Y que tiene una influencia todavía, un libro como La civilización manual es un libro clave en el pensamiento contemporáneo del mundo. Entonces, esa gran cultura que ellos tenían era la cultura como réplica a ese mundo desolado de los comerciantes, que es, repito, donde está entonces lo que dice Musil, el sarcasmo es la profilaxis contra la mediocridad de la vida, ¿no es cierto? La respuesta que tiene, ¿no es cierto? Norman Brown dice una cosa muy bella hablando de Jonathan Swift, el humor popular, la escatología popular, es la respuesta más efectiva contra las tristezas y las ignominias de la vida, es mucho más efectiva que el psicoanálisis, que es una manera de liberarse a través de uno mismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en Carrasquilla de conocimiento de la cultura francesa fue fundamental en el momento de enfocar su obra. Sí. Yo recuerdo, Darío, en Dimitas Arias, que hay un comienzo que yo lo relaciono mucho, el comienzo de la escuela en este pueblo, que lo relaciono mucho con el comienzo de Madame Bovary, de la escuela donde llega Charles Bovary, y bueno, y recuerdo que el final de Dimitas Arias, cuando este tullido Sí. recibe la mazorca, creyendo que es el niño Jesús, me remitió mucho al loro De de felicidad. Felicidad de Flaubert. O sea que hay Claro. unos guiños ahí muy Ah, interesantes. claro, exactamente, cuando recibe la mazorca, sí, eso es puro Flaubert, ese cuento extraordinario de felicidad que cuando muere está esperando o confunde al loro con el Espíritu Santo, ¿no Claro, es cierto? exactamente, sí. Esa es la misma cosa mira que Carrasquilla es un señor muy religioso, pues lo puede ser, ¿no es cierto? Como lo era Balzac. Pero la pregunta, acuérdate la pregunta de Marx. Aquí hay un escritor, dice Marx, que pertenece al partido, que pega afiches, que escribe novelas proletarias, muy querido. Pero mira a Balzac, católico, monárquico, y mira quién nos ha dado la visión de todas estas cosas, la misma pregunta que se hace sobre el arte griego. Entonces Carrasquilla en eso mira la crítica siempre a la falsa religiosidad, a ese cuento o esa novela corta terrible que es El Zarco,
porque a un niño, y estamos viendo cómo lo matan aquí en Chía, por el hecho de tener los ojos zarcos que llamaban, comienza ese odio, esa discriminación, y aparece por primera vez en la literatura, en la narrativa latinoamericana, el primer suicidio. El papá se suicida. Entonces mira que ahí, o el padre Casafús, ¿cómo va a haber ahí una visión cómoda y sensiblera de la religión? Al contrario, es una crítica permanente, y si hay un curita por ahí bueno, es porque realmente existen esas almas bondadosas que se entregan a unir y a salvar una comunidad. Entonces yo creo que en Carrasquilla te das cuenta toda esa complejidad pues que va del humor al sarcasmo y finalmente a lo más refinado que hay en un espíritu importante es la ironía, como esa manera pues de burlarse de como está pasando ahora, que se lo comienza a leer y comienzan a descubrir que hay detrás. El escritor había disfrazado el efecto de sus críticas, no la entendieron, y hoy se comienza a entender. Ese texto se llama Dados Cortos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces esa crítica que hace, por ejemplo, a una autoridad que prohíbe el trago, por ejemplo, y se burla, ¿cómo van a prohibir el trago? El que era un borrachín sensacional, o borrachín no, una cultura alcohólica. Claro. Entonces, los errores de planeación, ¿no es cierto? Dice, la calle argentina es un error urbanístico aterrador. Un día reventó la quebrada La Loca, reventó esas losas y casi tumba la Catedral Metropolitana. Todo era la mirada típica de ese novelista absoluto del siglo XIX, o de los grandes novelistas, porque es que crear toda una escenografía, crear todas unas conductas, una gastronomía, es algo pues que corresponde a esa gran novela del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Sí, Darío, para vos como lector de Carrasquilla, que lo has frecuentado a lo largo de diferentes épocas, porque es muy interesante ver cómo un escritor permanece en las diferentes lecturas que uno hace. ¿Cuáles son los casos más memorables en Carrasquilla? ¿Qué personajes son los más significativos cuando hablamos del sarcasmo, de la ironía, de esa representación, digamos, grotesca y fea de la realidad antioqueña? Bueno, yo creo que hay muchos, en Frutos de mi Tierra, todos. Las Alzates son el ejemplo, esa mujer que cuando llega al Parque de Bolívar, el Parque de Berrío, y cree que ya cumplió, que ya logró pertenecer a la alta sociedad, y se va a una fiesta, y se toma los primeros aguardientes, y entonces le va saliendo lo que es socialmente. Esa es de una manera de burlarse, pues, del parvení, del recién ascendido social. Y yo creo que esa novela es terrible en esa crítica social. Lo mismo que Grandeza. Grandeza, él se recrea dándoles palo a la mentira, al chic parisien, al hecho de que creen que ya tener un bombín traído de Londres ya los convirtió en londinenses, ¿no es cierto? Y cuando uno va, a mí me tocó en varias ocasiones ir a ver, digamos, herencias de una familia muy importante hacía 50 años. Ni un solo cuadro importante trajo esa alta burguesía de comerciantes. Aquí no hay una sola escultura que valga la pena. Aquí no, ellos iban y compraban malas acuarelas, bobadas, cositas, paticos y carajadas de esas, pero nunca tuvieron una visión histórica de lo que era su decorado, porque el decorado y los grandes muebles lo hicieron los grandes maestros de la Escuela de Artes y Oficios, otros renegados, ¿no es cierto? Entonces, uno se da cuenta de que todo lo que muestra Carrasquilla es realmente esa mentira de una Antioquia cuya grandeza, como la mostré yo en mi libro sobre los grandes artesanos de Antioquia, la hicieron los artesanos y no la alta clase social, la llamada alta clase Sí, social. recuerdas que en Frutos de mi Tierra hay una descripción sobre la casa de los Alzate que dice que todo está muy limpio, pero que no hay un solo libro. Exactamente. Sí, o sea, era una burguesía ascendiente completamente ignorante de la cultura, completamente inculta, pero que quería darse aires después Y eso lo critica él, el concepto de la derecha española, y
es el concepto de que dejar o permitir que la mujer lea es aproximarla al abismo, ¿no es cierto? Dejar que el pueblo lea y se informe y se eduque es también llevarlo a la corrupción espiritual. Entonces hay que mantenerlo, decía la extrema derecha de esa época, en una eterna inocencia. Resulta que hay eterna inocencia, a partir del 48 comenzó a cortar cabezas, a quemar bibliotecas, en una cosa que todavía no se ha hecho porque hemos mirado esa violencia muy anecdóticamente, pero eso fue un arrasamiento, la aparición de esos traumas religiosos, sexuales, etcétera, esos símbolos de coger y abrirle la barriga a una persona y meterle ahí los brazos y las piernas, como una cosa, como una mezcla de religiosidad y de barbarie. Entonces yo creo que Carrasquilla siempre va a mostrar todo lo de bárbaro que hay ahí y a rescatar por el otro lado es el esfuerzo del lenguaje. Nosotros hoy habla todo el mundo del lenguaje, que pertenecemos al lenguaje, pero tener conciencia del lenguaje, tú lo sabes, es muy difícil. Claro. Darío, Carrasquilla tiene una faceta, por ejemplo en las homilías, que es bastante crítica, pero que está, digamos, matizada con una forma discursiva muy parroquial. Él mismo dice, soy un curita conservador que está hablando de literatura. Y hace unas miradas muy interesantes sobre la literatura francesa y no comprende muy bien el papel que está cumpliendo en ese momento la poesía francesa. No entiende a Mallarmé, no entiende a Baudelaire, no entiende a Verlaine, o los entiende de una manera muy extraña, ¿no? ¿Tú qué piensas de esa faceta justamente conservadora de Carrasquilla frente a la literatura, frente al desarrollo de la literatura, que está, digamos, lo repito, disfrazada de un tono muy humorístico, muy parroquial, muy relacionado con el cura pueblerino, digámoslo así? Yo creo que era una falsa modestia primero del observador, que yo soy un curita pueblerino y tal cosa, pero a la vez detrás de eso había la presencia de una persona pues que aprovechó. Él trabajaba en unas minas cuando estaba escribiendo, y acuérdate la famosa leyenda verificada como cierta de Faulkner escribiendo mientras ya agonizo y trabajando en una mina de carbón, ¿no es cierto? En él, digamos, el desconocimiento, el rechazo a Mallarmé y a todos esos poetas modernistas es un poco, creo yo, que la respuesta cuando él critica a Silva, se burla de Silva, un filipichencito, y etcétera, etcétera. Es también un poco porque en ese momento el modernismo colombiano comenzaba a llenarse de metáforas falsas y a kilos de azúcar y de melaza y de cosas. Entonces eran unas cosas horribles que la lección de Rubén Darío había abierto, pero que Rubén Darío es muy peligroso en el sentido de que hay escritores capaces de tener un exceso porque son ellos, ¿no es cierto? Pero el que lo sigue, pues cae, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hubo no desconocimiento, sino un poco como la discusión de ¿cómo se llama?, de Carrasquilla sobre la cultura francesa, que llegó un poco, pues, la discusión sobre el simbolismo. Acuérdate, leyendo ahora los carnets que acaban de salir, es un libro espectacular de la cultura del siglo XX, los carnets de Valéry, y Valéry se burla del simbolismo, pero abiertamente, y esto es una farsa, esto es una cosa, o sea, que mira que no es que, sino que el mismo Valéry dice, no, como le arrodilla a las lecciones de Mallarmé, porque Mallarmé es demasiado grande. Entonces yo creo que es en las contradicciones, el vivir en un medio aislado de todo, en donde tenía que ser como una cofradía que se hablaban entre ellos, porque ahí estaban muchas personas como Abel Farina, que era un gran traductor de Mallarmé, etcétera. Entonces yo creo que era propio, ¿no?, de su falta de información, sino de las contradicciones que crea una provincia. Bueno, Darío, muchas gracias por tus palabras, por haber venido a este programa.
muy interesante tocar este tema fundamental de la obra de Carrasquilla, la ironía, el humor, el sarcasmo, esas formas en que Carrasquilla devela esas circunstancias conflictivas de la sociedad antioqueña. La Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje con estos programas a los 150 años del nacimiento del autor antioqueño y una de las letras más importantes de Colombia y de América Latina.